¿Qué tal a todos y todas? Muy buenas noches. Hoy estamos transmitiendo en vivo, son las 8 en punto de la noche. Muy amables por acompañarnos en la hora AAA. Volvimos a estudio después de una gira por gran parte del país. Estuvimos en Cali, estuvimos en Pereira, estuvimos en Soacha, grabamos Bogotá. Hoy les vamos a mostrar parte de lo que grabamos en Faca. Pero se cumplen más de 40 días de las manifestaciones del inicio del paro nacional. Estamos en el segundo día de visitas, casi tercer día de visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también estamos entrando en lo que uno llamaría o un desgaste del paro o la reactivación del mismo. Vamos a hacer un balance, vamos a entender qué es lo que está pasando y vamos a hablar con muchas voces para saber cuál es el futuro que le espera. Aquí hay dos cosas interesantes. Lo primero es que a todos los puntos donde yo he ido, con todos los manifestantes con los que he hablado, todos y todas quieren negociar. Es el gobierno nacional el que no quiere negociar. Y lo segundo es que los puntos no son nada dramáticos. Son en la vida real cosas que se pueden negociar en mediodía. Nadie está pidiendo reformas o revoluciones agrarias, nadie está pidiendo la dictadura del proletariado. Piden empleo, piden no judicialización, no persecución, piden oportunidades de estudio, lo que tiene que ofrecer cualquier democracia. Entonces pareciera que es el gobierno el que no quiere negociar. Yo quiero que escuchen ustedes, vamos a continuación a escuchar un testimonio con, digamos, el que tiene mayor visibilidad en la primera línea del portal de la Resistencia o Portal Américas, él se llama Carlos. Acaban de sacar el pliego de peticiones de 10 puntos. Yo fui y hablé con él y le dije cuáles son los puntos. Y escuchen ustedes si aquí hay algo radical o que va a cambiar el sistema o que nos va a llevar al castrochavismo o si es algo normal. Esta es la entrevista con Carlos. Bueno, el pliego de peticiones es bastante extenso porque hicimos una comitiva popular, una votación, donde la gente del barrio expresaba su inconformismo y nos daba unas peticiones, nos hacía una serie de sugerencias para nosotros agregarle al pliego de peticiones. Pero lo básico siempre ha sido el tema fundamental ahorita con todo el conflicto de la policía, del ESMAD y básicamente ese territorio que ellos se apropiaron, que es el Portal de las Américas, donde tienen un cuartel general. Entonces, en ese orden de idea, nosotros lo que exigimos es ninguna negociación mientras nos disparan en los barrios. Exigimos la desmilitarización de la ciudad y de este territorio como tal es el Portal de las Américas. Una mesa de garantías para la vida digna y la repetición de la violencia que nos garantice el cese de violencia estatal, el abuso policial y de las noches de terror en nuestros barrios en múltiples formas, hostigamientos, persecuciones, judicialización y abuso sexual. El esclarecimiento de la verdad que permita conocer lo ocurrido en todos los puntos de resistencia donde hubo abuso policial. El perdón público de Claudia López por el silencio cómplice durante estas noches de terror. Las garantías democráticas para la movilización ciudadana que ha sostenido en las calles todos los días. Un proceso de reparación integral colectivo que pese a la satisfacción y restitución, rehabilitación e indemnización que concerte con las dos partes y los ciudadanos. La no judicialización previa durante los actos posteriores a las jornadas de movilización de integración de la Guardia Comunitaria, primera línea. Esos son los puntos. El último es el no negociable, es la no judicialización a nosotros los autores intelectuales, como son primera, segunda, tercera y cuarta línea, para la no judicialización por actos pre y posparo. Porque ya tenemos persecuciones, tenemos hostigamientos, tenemos amenazas. Hay un panfleto que nos llegó hace poco también donde nos están amenazando con nombre propio. Para nadie es un secreto que las dos localidades, tanto Kennedy como Bosa, siempre han tenido una problemática social con el tema de drogas, con el tema de delincuencia, el tema de inseguridad. Nosotros como Guardia Comunitaria o como primera línea lo que hicimos en el espacio de la zona humanitaria es tratar de blindar eso. O sea, es totalmente falso que nosotros nos estamos prestando para esos actos. Cuando nosotros somos garantes de la seguridad y garantes de que no tengan los expendios de droga, la delincuencia y la inseguridad que se está viviendo en el sector. Para eso nosotros establecemos una zona o un espacio libre de droga, libre de consumo y pues libre de todos estos tipos que hacen su vandalismo y sus cosas malas. Bueno, nosotros como primera línea para dónde vamos enfocados en el tema del cambio del país, de generar un mejor futuro para el país.
Pero más que eso es generarle oportunidades a los que estamos frenteando esto, que es la primera línea, la segunda, la tercera y la cuarta, tratando de llegar a conciliaciones para poder generarles, después de que pase todo esto, sea a favor o en contra de nosotros, generarles oportunidades como el estudio, el empleo, más oportunidades que necesitamos. Ese es como encaminado lo que tenemos nosotros, objetivos claros. Bueno, en el tema de nuestras peticiones, como ya acabo de aclarar, el tema, se me olvidaba el tema de la reforma, una reforma seria en contra de la policía o la institución como tal, una reforma que verdaderamente nos dé garantías a nosotros de que se va a hacer cumplir, de que va a ser garante de que ellos paguen por todas las masacres y las cosas y los malos actos que han tenido en contra de nosotros y en contra de toda la población, no solo ahorita en esta marcha, sino en las manifestaciones pasadas. A todas las víctimas una reparación de eso. El tema también del desmonte total del ESMAD. No lo pedimos exactamente 2, 3 días, simplemente sabemos que es escalonado, pero realmente que se vea un cambio, que se vea que quieren hacer las cosas, que nos firmen un decreto para eso. El tema de las garantías en seguridad, nosotros como líderes, no tanto como líderes de primera línea, sino como líderes sociales, que se nos dé una garantía de que van a proteger nuestra integridad y nuestra vida, no tanto la de nosotros, sino también la de nuestras familias. Bueno, en nombre de mi primera línea, ¿qué tal? Que es del portal de la Resistencia y de varias líneas alrededor del país, de la nación, quiero hacer la denuncia pública de la página Primera Línea Colombia, como aparece en todas sus redes sociales, o primeralineacol.col. ¿Sí? Esta persona se está lucrando a través de la imagen de nosotros como primeras líneas y está recibiendo dinero del exterior para su propio beneficio, y después sale al medio público a decir que él está entregando las donaciones, donde a nosotros no se nos ha entregado ni un solo peso y ni una sola donación de todo lo que ha llegado. Ya tenemos chicos que tienen extractos, que tienen cómo comprobar que el hombre se está lucrando y que está recibiendo estas ayudas. Y no son cualquier tipo de ayuda, ya son millonadas que él está recibiendo del exterior. Entonces quiero hacer esa denuncia pública, primeramente en nombre del portal de la Resistencia, de la primera línea, y acobijando todas las demás líneas que se han venido, que se han visto involucradas en estos actos de corrupción. Cuando estuvimos en Cali, cuando estuvimos en Pereira, cuando estuvimos en Soacha y en los diferentes puntos de Bogotá, ese es el pliego. Una reforma a la policía, que además la necesitamos, el tema de no judicialización de la primera línea, el tema que los responsables del asesinato de los chicos y las chicas y los que han quitado ojos paguen, los temas de ayudas económicas para la gente que está aguantando hambre, los temas de ayudas en temas de educación y de trabajo, es lo que está pidiendo la gente. Por eso les traje a ustedes esta nota, es decir, la gente aquí no está pidiendo una revolución comunista, ni el marxismo-leninismo, nada. Están pidiendo cosas básicas que una democracia tendría que garantizar. Por eso concluyo yo que esto en la vida real es el gobierno nacional el que no quiere hacer ningún tipo de negociación. Con esto me voy a hablar con los expertos, si es verdad lo que yo pienso o no. Aquí va la entrevista. Vamos a hacer un ejercicio bastante picado con varios analistas, expertos y expertas. Y el primero que me acompaña es el director de la Fundación Paz y Reconciliación, uno de los mejores analistas que tiene el país. León Valencia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Ariel, y buenas noches para toda la teleaudiencia suya. León, la pregunta, ¿es el gobierno el que no quiere negociar? ¿Los manifestantes están pidiendo cosas irreales? ¿O por qué estamos en este punto muerto donde ya hasta el Comité del Paro salió del diálogo que estaba coordinando Emilio Archila? Pues es que el gobierno y el presidente Duque y el uribismo tienen una estrategia basada en 3 puntos. Primero, se niegan a negociar. Luego, se sientan a negociar sin ceder. Y tercero, y por último, cuando se ven muy asediados, negocian las cosas pero no cumplen. No hay una voluntad de concertación. Esa es la estrategia. Y ahora estaban en la mesa negociando sin ceder, y ahora ya vamos al momento en el cual rompen la negociación, porque acuerdos que estaban en la mesa, que habían suscrito los que estaban en la mesa a nombre del gobierno y que se pensaba que tenían las facultades para firmar acuerdos, pues los suscribían allí, pero después no había quien los refrendara atrás, el presidente Duque. Entonces
eran acuerdos no acuerdos, eran una especie de papeles que no valían nada y lo que dice el Comité de Paro es que con esas condiciones pues se pararon de la mesa porque avanzaban muy poco y lo poco que avanzaban tampoco era refrendado por el presidente Duque. Esa es la realidad y el Comité de Paro está buscando otro camino, pero es que el presidente Duque al mismo tiempo que negociaba con el Comité de Paro lo deslegitimaba. Hace poco dijo que el Comité de Paro no representaba al país, no representaba a la gente en una cosa que era asombrosa, porque este Comité de Paro en las encuestas tiene, cuando menos recogió apoyo, tenía el 50% en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría. En cambio, el presidente tiene un apoyo del 23%. De manera que el Comité de Paro en este momento del país duplicaba en apoyo al presidente Duque. Un comité de paro que realmente muy poca gente conoce, pero que tenía el simbolismo de representar toda esa protesta que estaba en la calle, todas esas movilizaciones que ya demoran 40 días, y yo creo que hay una equivocación, una sordera enorme del gobierno y un desorden enorme, porque hoy el director del DAPRE, que había impuesto una medida o que había interpuesto una medida de nulidad frente al fallo de la Corte que le daba las 16 curules a las víctimas, pues el gobierno, ante una cosa tan absurda, en medio de una visita a la CIDH, tuvo que retirar, el gobierno tuvo que retirar, y es Archila el que salía a decir retiramos esa medida de nulidad, de manera que el gobierno está en un desorden enorme, cada uno actúa por su lado, el presidente no dirige y este país está en una gran crisis social, en una gran crisis económica, en una crisis por la pandemia, en un estallido social sin realmente quién conduzca esta nave. León, hay una pregunta y es ¿para dónde vamos? El gobierno está jugando al desgaste de esto y que esto se acabe un poco. El Comité del Paro está intentando revitalizar hoy la toma a Bogotá, no salió la gente que ellos pensaban que iba a salir. Entonces las proyecciones suyas en el corto plazo, en el siguiente mes y a futuro, de aquí al otro año, ¿cuáles son? Pues lo que hubo ya tenemos una historia. En 2019 la gente se volcó a las calles. En noviembre nos asombró a todos esa protesta y también salió a votarle a candidatos urbanos independientes de las estructuras tradicionales. Y entonces ganaron elecciones los independientes, la gente de voto de opinión en más de 10 ciudades y sobre todo en las principales ciudades. La gente está completamente rebelde, inconforme con lo que está ocurriendo en el país y sobre todo con el gobierno del presidente Duque. Se calmó por la pandemia, la asustó la pandemia y se recluyó en sus casas. Pero en medio de la pandemia, en un momento determinado, volvió a salir. Es lo que está ocurriendo ahora y salió con una potencia 10 veces mayor que la que salió en 2019. Y lo que podemos esperar es que después de este gran esfuerzo que ha hecho de movilización, los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, todos los sectores más pobres de la población, porque hay cosas indicativas. Hoy me enviaron un mapa en el caso de Cali, donde comparaban el mapa del desempleo y el mapa de la protesta. Lo que ocurrió entre 2019 y 2020 es un gran desempleo en unas zonas de Cali, en las zonas más pobres de Cali, y una gran miseria en las zonas más pobres de Cali, y esas son las que salieron a la movilización. De verdad que se calmará. Mi pronóstico es, puede que acá ocurra que ahora se calme un poco la protesta, se recluya otra vez, descanse y vuelve y resurja en un mes o 2 meses, quizás con mayor fuerza que lo que ha ocurrido hoy. El cálculo del gobierno fue erróneo en 2019 y es erróneo ahora. Había empezado una conversación nacional en 2019, apenas vio que llegó la pandemia y que la gente se tuvo que recluir en la casa, se olvidó de lo que había ocurrido. Entonces cantó victoria y se dedicó a gobernar de una manera distinta y ahora vuelve y se le aparece este fantasma. Pues este fantasma, si se calma, en un mes volverá a aparecer y seguirá apareciendo hasta que se solucionen los graves problemas del país. Yo creo
que la gente esta vez no va a descansar hasta que conquiste un cambio en el país. León, hay otra de las cosas que llama la atención en todo esto y es una dosificación que ha dado el gobierno de Iván Duque para aparentar que está cediendo. Entonces, dice, hay una gratuidad en la educación pública, no privada, pero ya realmente muchas universidades pues tenían eso, o sea, eso no es nada que haya entregado el gobierno, ya lo tenían, algunas no, pero la gran mayoría sí, como la Universidad Nacional, la Universidad del Quindío, todas. Luego anuncia, lo último que hace es anunciar una reforma a la policía. Esa reforma a la policía en lo fundamental son 10 puntos. No hay nada de fondo, creo yo. Cambiar el uniforme, que el uso de la fuerza se haga en el marco de los derechos humanos, lo cual pues uno podría decir pues es como lo básico. Cambiar un poquitico el modelo de vigilancia por cuadrantes, pero esa estrategia de ir entregando cositas pocas, ¿usted cómo la lee? Pues eso es un consejo que le dio el presidente Uribe. El presidente Uribe le dijo, oiga, no negocie, haga unilateralmente unas transformaciones y esas que está haciendo son una especie de contentillo, de confite hacia las grandes movilizaciones, las está cumpliendo con el libreto perfecto que le dictó Uribe. Y es una equivocación enorme. Ya Uribe no capta, como captó a principios de siglo, las necesidades del país y como conocía el corazón de ese mundo campesino. Este es un mundo urbano que no conoce Uribe. Es un mundo urbano. Él no conoce nada de este mundo que está en la calle, de los jóvenes que están en la calle, de ese mundo urbano. Él es un señor con sombrero y poncho que conoce el alma campesina y la conoció y logró interpretarla a principios de siglo, que necesitaban seguridad por los embates de la guerrilla. Ahora no sabe nada de lo que está ocurriendo en el país, de este mundo urbano, por eso perdió en las elecciones de 2019, por eso ganó en Bogotá, en Cali, en Medellín, gente muy distinta al uribismo. Entonces, un señor que no conoce lo que está pasando le aconseja al presidente y el presidente sigue ese libreto y ese libreto es muy equivocado. Incluso Duque es mucho más urbano, Duque es mucho más sofisticado que el propio Uribe y terminó cediéndole a la orientación de Uribe y yo creo que es una gran equivocación. No conoce lo que está sintiendo la gente, lo que están sintiendo los jóvenes de entre 18 y 30 años en Colombia o entre 15 y 30 años, no conoce ese mundo y esto es una dificultad enorme para gobernar. Si uno no conoce a los gobernados, es muy difícil que interprete su sentir y que responda asertivamente a lo que está ocurriendo. Y yo creo que es el momento dramático del final del uribismo y es el momento final del uribismo que no fue capaz de reinventarse, de cambiar, de atender los cambios del país. Está gobernando para un país de principios de siglo y este es un país que entró en el siglo XXI, que entró en la modernidad más dramática, que dejó atrás las FARC y que está dejando atrás el uribismo. Estamos en la época del posuribismo y la post-FARC. Y este es un país distinto que no es interpretado ni por Duque ni por Uribe. Una última pregunta, León, y con esto nos vamos. Y es, todo parece indicar que el gobierno tomó esta decisión y para que si seguían los bloqueos, entonces la clase media, la clase alta iba a rechazar la protesta, iba a terminar votando por el Centro Democrático en el 2022, pero pues ya no hay bloqueos, o sea, ya son muy pocos los bloqueos que hay, quedan 2 en Cali, pero en la mayoría ya todo se levantó, hasta la Minga levantó desde el día de ayer el bloqueo en la vía Panamericana, sobre la altura de Monterilla, eso es Santander de Quilichao. Esa estrategia, en todo caso hay gente que dice que eso le va a rendir frutos. ¿Esa estrategia le va a rendir frutos al Centro Democrático, sí o no y por qué? Y tenemos 1 minuto y medio, Leo. Pues hasta ahora no le ha rendido frutos. Es la primera vez en la historia colombiana que hay, por un lado, una protesta en las calles y por otro lado, unas encuestas que respaldan esa protesta. Siempre las protestas las ha habido, pero había un rechazo en el lado de las encuestas y en el mundo político a la protesta social. Ahora confluyeron las dos cosas.
protesta social y respaldo de la opinión. El 76% respalda las marchas y la protesta social. Incluso frente a los bloqueos dicen, no a los bloqueos, pero recomienda en las encuestas que no, el 61% de la población dice, pero no los ataquen con violencia, levántelos de manera negociada. Entonces, las encuestas no dan eso. Las encuestas lo que dan en este momento es una inconformidad de las clases medias y sobre todo de las clases medias con el gobierno nacional. Y no creo que le vayan a votar al uribismo en el 2022. Yo creo que van a escoger de la derecha seguramente candidatos también y de la izquierda, pero no creo que el uribismo tenga opción. El uribismo, en el sentido puro del término, el centro democrático y el hijo de Uribe y la gente que ha vivido de ese mundo político durante estos últimos 20 años. León, muchísimas gracias, muy buenas noches. Con mucho gusto, Ariel. Muy bien, aquí tenemos a León, estamos viendo lo que hemos grabado en las diferentes asambleas en ciudades como Cali, Pereira, Bogotá, y estamos yendo con los analistas a que nos digan para dónde vamos, en dónde estamos y para dónde vamos. Ahora me acompaña el señor Héctor Rivero del Instituto Liberal, uno de también muy buen analista, uno de los principales analistas que tiene Colombia. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Ariel y a la audiencia, muy buenas noches. Héctor, mire, estamos haciendo un recorrido por país y hemos recogido los pliegos de peticiones de todos los niveles asamblearios, en Cali, en Bogotá, en Pereira. Vimos la nota en el caso de Bogotá de lo que es la zona de Kennedy, y los 10 puntos son reforma a la policía, no judicialización de la primera línea, entrega de mercados, ayudas económicas, educación, oportunidades de trabajo, es decir, no hay dictadura del proletariado, ni reforma agraria, ni cambiar el sistema político, ni nada. Son peticiones que yo creo que se pueden negociar en una semana, pero el gobierno dice que no negocia, que porque o no se puede, que porque había bloqueos, después dice que firman en Buenaventura, que no, hay un preacuerdo con el paro, después dicen que porque no se ha llamado a bloqueos. ¿Cuál es su análisis? ¿A qué está jugando el gobierno de Iván Duque? Pues yo creo que varias cosas, pero principalmente destacaría una que yo creo que es impuesta por el uribismo, digamos, que es una necesidad, entre comillas, del centro democrático, que es no entregar la agenda social por cuenta del paro. Esta es una petición del expresidente Álvaro Uribe, básicamente, que considera que su partido tiene una propuesta de contenido social y que con esa propuesta de contenido social como bandera es que tiene que presentarse a las elecciones del 2022. Entonces, por ejemplo, los temas relacionados con matrícula cero, que es el de dar educación gratuita a los estudiantes de las universidades públicas, que el gobierno lo había, digamos, implementado transitoriamente durante la época de la pandemia y que estaba dentro de los reclamos tanto del pliego de emergencia como en muchas de estas peticiones regionales, y que el gobierno lo concedió por un semestre más, pues prefirió concederlo unilateralmente, digámoslo así, que como producto de una negociación del paro, a pesar de que estaba desde el principio como una petición. Y lo mismo ha pasado con otras, peticiones. Bueno, la reforma a la policía, que está ahí, y fue anunciada una reforma de la policía. No importa si está uno de acuerdo o no con el contenido planteado por el gobierno, pero el hecho de que el tema de la reforma policial fuera anunciado unilateralmente forma parte de toda esta estrategia que le estoy diciendo. Y el otro es, por ejemplo, el del ingreso solidario. El gobierno tiene claro que el ingreso solidario, que es esa especie de renta básica que la llaman otros, de emergencia para paliar los efectos de la pandemia, pues el gobierno también la había decretado en forma transitoria y claro que la va a tener que prorrogar hasta al menos el final de este año. Y eso lo va a hacer e incluso creo que lo iba a hacer con paro o sin paro, pero no quiere aparecer que esas decisiones las toma como consecuencia y obligado por el paro, porque la
el cuestionamiento que se hace el Centro Democrático y el gobierno es quién es el que, el que muestra eso como logro social en las elecciones del 2022. Por eso el gobierno prefirió no negociar y más bien hacer unos anuncios unilaterales. Héctor, pero hay una pregunta y es jugar a esas concesiones unilaterales como el tema de la gratuidad en universidades públicas que ya se venía dando, el tema de reforma a la policía, etcétera, es jugar a que esto le vuelva a estallar en 2 meses, 3 meses y ya no en pico de pandemia. Es decir, los alcaldes y gobernadores han insistido mucho los últimos días que hay pandemia, la gente hoy no salió en la toma a Bogotá como se esperaba, pero nada garantiza que en 2 o 3 meses otra vez el país no se vuelque a las calles. Entonces, jugar a esa lógica de no negociar pensando en el 2022 y no en el país, ¿no le parece que es como jugar a candela, a apagar un incendio con gasolina? ¿O usted cree que es una estrategia aceptable para ellos? No, es una estrategia muy riesgosa, como usted lo señala. Yo creo que es un camino pedregoso como el que más, y uno supondría que lo que usted está señalando es lo que va a ocurrir, que es que esto se va a repetir cada 2, cada 3 meses hasta la próxima elección, es decir, que vamos a tener un año de enorme movilización y tensión social, con todo lo que eso es de inconveniente para todo el mundo, para la sociedad, para la economía, etcétera. Sin embargo, yo creo que el cálculo que hace el gobierno en relación con eso es que va a tener controlada la pandemia para entonces, y entonces así como usted dice, claro, la gente va a estar más libre para salir a protestar, y mucha gente que no salimos, digamos, yo me cuento entre ellos, que no salimos a protestar en estos días en ningún momento y no lo hacíamos por cuidarnos del contagio, probablemente controlada la pandemia, pues lo podamos hacer. Sin embargo, el gobierno cree que en ese momento se puede producir un efecto distinto, y es que de alguna manera, especialmente el presidente Duque, lee este fenómeno como una consecuencia de la pandemia. O sea, él cree que toda la insatisfacción, toda la indignación que hay se produce es por los efectos de la pandemia, y superada la pandemia y esos efectos empezados a corregir porque se produce una reactivación económica que seguramente va a ser rápida en algunos sectores, en los sectores más afectados de restaurantes, gastronomía y bares, etcétera, eso pues va a rebotar muy rápido, porque claro que apenas se controle la pandemia, pues la gente va a ir a restaurantes, va a ir a bares, incluso va a ir mucho más de lo que iba normalmente, pues porque ha estado reprimida y no ha podido hacerlo en los últimos 15 o 16 meses. El gobierno cree que eso va a producir un efecto de apaciguamiento de esta indignación y que al contrario genera como una lectura positiva que él pretende, digamos, capitalizar para sí en términos de favorabilidad y decir hay reactivación económica por mis medidas y tal cosa, y que eso entonces evita o compensa las posibilidades o los riesgos de movilizaciones y de protestas como los que ha habido en estos días. Héctor, me quedan 2 preguntas muy rápidas. Primera pregunta, el panorama electoral, hay analistas que dicen que esto no va a tener ningún efecto sobre el mapa electoral del 2022, que eso más o menos todo va a seguir así. Y de hecho muchos partidos políticos, los que aceptaron toda esta mermelada, Cambio Radical, el doctor Vargas Lleras, que es posible que le dé un coma diabético de todo lo que logró, el Partido Conservador, pues pareciera que creen que en el 22 no va a pasar nada, que todo va a seguir más o menos igual. Y hay quienes creemos, como yo, que todo esto sí va a tener un impacto dentro del mapa electoral. La pregunta es qué tan grande o qué tan pequeño. Su análisis y el impacto sobre el mapa electoral. Con esta anotación, la principal candidata de la derecha, Marta Lucía Ramírez, declinó por ser canciller. Y ella tuvo que haber hecho muchos estudios para haber tomado esa decisión. ¿Va a haber o no impacto? ¿Y por qué? Y si lo hay, ¿cuál será ese impacto? ¿Usted qué calcula, Héctor? Bueno, primero déjeme decir rápidamente que la doctora Marta Lucía declinó no por ser canciller.
sino declinó porque al Centro Democrático, al expresidente Uribe y a ella incluso le pareció muy importante que dada la crisis hubiera como una especie de suplente de altas calidades ante la posibilidad de que incluso el presidente tuviera que renunciar o alguna cosa, digamos que se pusiera en riesgo la estabilidad presidencial. Esa fue la verdadera motivación para que la vicepresidenta no renunciara a su cargo y se postulara como candidata. Ya está ahí, digamos, esperando como para decir, bueno, si esto crece y en el momento en el que ella tomó la decisión, pues estaba en un momento muy alto de la ola y el riesgo de estabilidad presidencial pues empezaba a conversarse y por eso prefirió quedarse. Ahora, en relación con el efecto con el 2022, yo sí creo que es un efecto grande. Eh, ahora, no, pues digamos, no necesariamente a favor o en contra de alguien. Yo lo que creo, digamos, yo escribí mi columna de La Silla Vacía el sábado pasado con ese tema, que es como el primer efecto del paro es que delimitó la cancha de la elección presidencial del 2022, definió el tema. Definir un tema es dificilísimo en las campañas y lograr identificar cuál es el tema es lo más difícil en la estrategia electoral de los candidatos, porque pues normalmente, digamos, pues los temas en Colombia, por ejemplo, han estado mediados por la manera de resolver el conflicto armado. Entonces, bueno, usted es mano dura o usted es pro diálogo para desarmar las FARC. Y entonces, pues la gente simplifica la elección entre eso. Yo quiero que a esos tipos les den candela o yo quiero o yo creo que hay que negociar con ellos para lograr la paz. Y ese dilema, por ejemplo, entre ese A y B, pues lo tuvimos en Colombia durante décadas. Ya no lo tenemos, pues digamos, por la desmovilización y el desarme de la guerrilla de las FARC. En otros casos en el mundo hay, por ejemplo, el dilema de una cosa contra la corrupción o una cosa de política tradicional, que ocurre mucho. En Colombia también ha habido ese dilema y en gobiernos locales se ha decidido de esa manera. Una persona representa como una nueva manera de hacer política y el otro representa la política tradicional. Y así se escoge el candidato por el que uno vota. Aquí me parece que la cancha quedó pintada en el sentido de que la gente lo que va a escoger es en dos modelos, digamos, de desarrollo, por llamarlo de alguna manera. Unos que privilegian el desarrollo económico y otros que privilegian el desarrollo social. Los que privilegian el desarrollo económico consideran que el desarrollo social es una consecuencia del desarrollo económico. Es si hay empresas, si hay empleo, si la gente gana plata, pues hay desarrollo social. Y otros, en cambio los otros, los del desarrollo social, creen que lo que hay que hacer es una muy fuerte intervención del Estado para garantizar la provisión de bienes y servicios públicos del estilo de educación, salud, protección social, que es un poco lo que parecieran estar reclamando en las calles, que es como una especie de orden más justo. Y es como un dilema muy tradicional como de derecha e izquierda. Yo hoy oí, por ejemplo, al exalcalde Peñalosa que estaba presentando su postulación a la presidencia y él era muy insistente en decir no se genera desarrollo sino permitiendo que las empresas crezcan. Claramente él representa bien eso, pero quien representa también eso es Germán Vargas. Es que esa es la razón por la cual la candidatura de Germán Vargas, que él no ha asumido, que él no ha dicho que quiere, al contrario, había dicho que estaba retirado, pues ha resurgido de las cenizas en el sentido de que si el dilema es ese, la pregunta es quién representa bien cada uno de esos costados. Y a mi modo de ver, pues uno hoy lo tiene acaparado Gustavo Petro, eso no hay que decirse mentiras, él representa, digamos, como ese orden más, entre comillas, justo. Y del otro lado, ¿quién está? Pues la verdad es que no hay nadie fuerte e importante, pero sobre todo en el modelo de desarrollo, digamos que se privilegia la economía y como consecuencia del crecimiento económico pasan todas las demás cosas, pues el que mejor lo representa es Germán Vargas, que tiene un proyecto de desarrollo de infraestructura muy grande, por ejemplo, que es el único que se atrevió en este contexto
a defender la rebaja de impuestos a las empresas. Mire usted que cuando usted lee las columnas de Germán Vargas oponiéndose a la reforma tributaria, la razón por la cual se oponía era porque le ponían impuestos a los ricos, digamos, porque él ha sido muy ortodoxo en la defensa de esta teoría. Entonces, yo creo que esa es la consecuencia electoral del 2022. Yo diría que el paro ha dejado mejor posicionada esta teoría de lo que yo he llamado el privilegiar o darle especial importancia al tema del desarrollo social, y por lo tanto, si ha habido un ganador, pues debería ser quien represente esa teoría. Pero la otra está también muy bien posicionada. Mire usted que todo ese reclamo que se hace de que es que la gente, de que los bloqueos destruyen la producción, de que se afecta a las empresas, etcétera. Incluso se ha hecho un eslogan, digamos que es un puro eslogan de campaña ya, que es: aquí estamos los que construyen y allá los que destruyen. Usted ha visto, por ejemplo, imágenes de Egan Bernal diciendo: este es un joven que construye, para oponer a los jóvenes que destruyen. Y así se va a plantear la elección el próximo año. Héctor, muchísimas gracias y muy buenas noches. Vale, Ariel, un abrazo, y a la audiencia muchas gracias. Como ustedes lo están viendo, estamos haciendo el recorrido de las propuestas de los jóvenes que hemos visto en los diferentes escenarios asamblearios. Ahora se habla mucho de las asambleas, pero como lo hemos visto, eso es un escenario muy diverso, nada es lo mismo. Y hemos estado hablando con los analistas, pero ya tenemos a una experta económica que nos va a ayudar a solucionar mucho todos esos temas. Pero antes, quiero enviar a esta nota de lo que grabamos en FACA. Vamos con lo que pasó en FACA, lo grabamos anoche, tardísimo, 10 de la noche. Aquí va FACA. FACA, Tati, va. ¿Qué es la primera línea de FACA? ¿Para dónde van y hasta cuándo van? Básicamente la primera línea de Facatativa es un grupo en donde hay personas de todas las edades apoyando la defensa de los derechos de los manifestantes. Por ende, también somos un grupo que proporciona el bien de la integridad, de las injusticias del abuso de autoridad por parte del ESMAD. Este punto de resistencia es uno de los 4 puntos de resistencia que hay a nivel municipal. Este hace parte de la resistencia de Villa Alba, también está Cartagenita, Barrio Las Quintas y Portal de María. Nosotros nos unimos a los otros puntos de resistencia, como son Cali, Medellín, Bogotá, Madrid, Mosquera. Nosotros vamos de la mano del paro nacional y el pliego de peticiones que se han creado a partir de las primeras líneas a nivel nacional. También conformamos un pliego de peticiones a nivel Facatativa, por ende también exigimos el cumplimiento y prolongaremos hasta ver resultados. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en FACA y qué es lo que está ocurriendo con la primera línea de FACA? En Facatativa se está viendo una clara vulneración a los derechos humanos. El domingo pasado tuvimos un enfrentamiento de casi 13 horas con el ESMAD, donde las cifras que dio el señor alcalde de Facatativa, Guillermo Aldana, son contrarias a lo que pasó. Tuvimos en este punto más de 60 heridos. A las 3 de la tarde íbamos más de 40. Él salió a decir que habían muchísimos menos. Lo que pasa es que muchos de los heridos no pudieron llegar, dado que en el Hospital San Rafael de Facatativa había una patrulla esperando para judicializar a los heridos y a los muchachos que estaban. Hemos visto capturas arbitrarias con requerimientos de documentos para luego judicializar a los muchachos. Hemos visto claras faltas en el ESMAD, en sus protocolos, gases vencidos, gases desde el 2002, que son una clara muestra para acabar con la vida de nosotros. Han disparado canicas, han disparado a diestra y siniestra las ventanas de la comunidad, acabando vidrios, acabando con todo a su paso. Eso es lo que se está viviendo acá en Facatativa.
Con la primera línea es evidente el perfilamiento de los muchachos y una persecución por parte del GOES, de la SIJIN y del comandante de policía Óscar Hernández, el cual en el pliego de peticiones es una clara muestra de que queremos un cambio, dado que él ha sido partícipe de la vulneración de los derechos humanos de los muchachos y de la ciudadanía en general de Facatativá. Bueno, en Facatativá también tenemos un alcalde que nunca ha salido a darnos la cara, sino desde su mandato solo lo hace por su página de Facebook. Él en una nota dice que él ya tiene establecidos diálogos con la ciudadanía, los cuales son mentiras. También desde la llegada de la Comisión de Derechos Humanos, en Facatativá se han visto más amenazas. Anda circulando un panfleto de las Águilas Negras amenazando a varias personas con desaparecerla y que vayan por los ríos. Queremos aclarar también que nosotros sobre una mula, la cual apareció incinerada, esa mula en video se ve que ya está custodiada por el SMAT. Nosotros no tuvimos nada que ver en la quema de esa mula, ni en nada de eso, en actos vandálicos. Nosotros estamos acá es para la protección de la ciudadanía y para que no hayan abusos y poniéndole el pecho a los abusos que se están viniendo en Faca. El alcalde nos dejó plantados en una reunión donde lo esperamos desde la mañana hasta la noche y nunca llegó. No ha tenido acercamientos con nada. Lo que se ha hecho en Faca son asambleas populares con los barrios, los muchachos y la gente que ha querido acercarse a hablar, pero por parte del gobierno lo máximo que hemos visto es parte de personería y contraloría que hacen una presencia corta y luego no se vuelven a ver. Ustedes han mencionado que están en la construcción de un pliego. ¿Qué contiene ese pliego y para dónde va? Básicamente en las asambleas generales populares que se han dado acá, pues a nivel municipal, se han acordado diferentes puntos, como el primero es la pedida de la renuncia del secretario de gobierno. Como segundo punto, entrar a negociar en temas como es el desabastecimiento del agua, el sobrecosto en las tarifas de energía y aseo, y también sacar a relucir ciertos proyectos que se han manejado bajo la vista del pueblo facatativeño, contratos que lógicamente, como todos sabemos, no funcionan para el municipio y lo único que genera es aún más corrupción. Pedimos que se sigan desarrollando los proyectos como es la biblioteca, que es un elefante blanco, el Palacio de Justicia, otro elefante blanco, y demás desarrollos, como es la entrada del tema del tren, el cual afecta al bosque nativo que tenemos hacia los lados de Cartagenita y nos aprovecha la estación que ya está construida acá en Facatativá. Entonces son ciertos puntos que todavía seguimos trabajando para conformar un pliego de peticiones en donde le exijamos las cosas que son al municipio. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen actualmente con la policía de Faca y cómo los han tratado ustedes? ¿Cómo los ven a ustedes? Bueno, la relación en estos momentos con la policía de Facatativá es una desprotección total, dado que nos han vulnerado los derechos, no solo en las calles, sino al momento de las personas ser capturadas. Hemos evidenciado amedrentaciones psicológicas y físicas. Hay unos videos circulando donde se ve claramente cuando un muchacho sufre de un ataque de epilepsia en el cual el alcalde Guillermo Aldana dijo que el SMAT lo quiere poner a salvo. Es totalmente falso. Cruz Roja sale por él y el SMAT les lanza un gas y no dejan que tengan al muchacho su atención, sino de una lo capturan. También hay otros videos en el barrio La Arboleda donde capturan dos muchachos arbitrariamente, a uno lo esposan a la patrulla y la patrulla arranca. Adentro de la estación de policía se han visto torturas, donde salen a dispararnos con las marcadoras, donde se les han puesto el taser a los muchachos, donde se han visto golpes, donde uno de los muchachos en estos momentos necesita una cirugía en su talón
porque lo dejaron sin poder caminar. Eso estamos evidenciando la brutalidad policial en su máxima expresión en estos momentos. Por eso en el pliego de peticiones municipal estamos exigiendo el cambio del comandante de la policía de Facatativá. También queremos dejar claro que nosotros no somos ningunos vándalos, somos ciudadanos, estudiantes de este pueblo, que queremos velar los derechos de todos. Tenemos una persecución donde nos señalan de guerrilleros, donde hasta el conjunto que han prestado de corredor humanitario lo han tildado de refugiar guerrilleros. Ustedes vieron el testimonio y estamos haciendo este recorrido por todo el país, pero voy inmediatamente con la exministra, exsenadora, la doctora Cecilia López. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ariel, buenas noches, aterrada, cada vez como más aterrada de todo lo que está pasando. Cecilia, mire, conclusión que saco yo, y es, he ido a Pereira, a Cali, Bogotá, Soacha, Facatativá, hemos pasado cortos de todo, he hecho programas, 4 programas de esto. La gente quiere hablar, la gente quiere negociar y están pidiendo cosas que se negocian el mediodía. Es decir, como usted lo escuchó acá, que hablar sobre el tema de los servicios públicos, que no tumben bosque por hacer una vía férrea, que cambien un comandante de la policía, después de lo que pasó en Faca, obvio hay que cambiarlo, que una reforma a la policía, que una renta básica, es decir, aquí no hay dictadura del proletariado, no hay castrochavismo, no hay ni siquiera una reforma agraria como lo pedíamos antes nosotros. Esto es una cosa que se negocia, pero creo yo, el gobierno no es el que quiere negociar, el gobierno es el que dice que no. ¿Cuál es su análisis y qué es lo que está pasando, Cecilia? Pues mira, yo tengo a veces la sensación de que tenemos 2 países en este momento. La realidad, que ahí están los videos. Yo también creo que lo que están diciendo los muchachos es el principio de un país distinto. Creo que tienen el mérito de haber dejado esa resignación que tuvimos otras generaciones, o que además nos ocupamos o nos enfocamos solamente en el conflicto armado y dejamos pasar muchas de estas cosas, o lo dijimos y no tuvimos quien nos escuchara. Estos muchachos están poniendo sobre el tapete no solamente los problemas estructurales del modelo, sino los problemas regionales. Yo no sé si viste un artículo que escribí en que decía que ya Colombia no es la misma. Estos muchachos se han politizado, esta juventud dejó de ser apática frente a la política y hoy entiende la política en su sentido real, en cómo se resuelven los problemas de una sociedad de manera pacífica. Yo creo que el vandalismo es otra cosa. Pero lo que yo creo que ese país, que es el real, tenemos otro país que es el gobierno. Es que acabo de oír a Rafael Guarín, que además de que no entienden lo que está pasando, no tienen el sentido de la oportunidad. Está aquí la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí?, de la OEA, y este señor sale a descalificar de una manera burda el informe de Human Rights Watch. Y entonces pero yo me pongo a pensar, bueno, pero estos señores ¿en qué mundo viven? No, y uno oye a la vicepresidenta y oye al presidente, no, este país respetan los derechos humanos, aquí hemos garantizado todo. O sea, ¿cómo podemos sostener una situación en que la realidad es una y lo que el gobierno está viendo y los sectores que acompañan al gobierno están viendo es un país que no existe, un país en donde sí se violan los derechos humanos y no como ellos dicen que no se violan, es un país donde no se quiere negociar? Yo creo, Ariel, que tú has dicho lo claro, no se quiere negociar. Mira, a uno se le olvida, pero ¿quién es el que tiene la obligación de resolver esta situación? El Estado. Y para eso es la negociación con quienes están en la calle, ¿sí? El paro, que ellos mismos dicen que no representan, pero entonces ¿por qué están negociando con ellos? Claro que representan una parte, pero ¿por qué no buscan a estos sectores, muchachos que se están organizando? No solamente son los jóvenes, tienen el apoyo de muchos adultos, ¿sí?, de muchos profesionales, la primera línea de juristas, la primera línea inclusive de sectores de la iglesia, las madres de primera línea. Y esos sectores se han organizado, acabamos de ver los de FACA. Y lo que tú dices, tienen peticiones específicas, fáciles de resolver, pero el gobierno está negado, yo no sé qué le pasa. ¿Cuánto cree que puede sostener una realidad que no existe? Cecilia, una pregunta clara para usted que es economista. Hay hambre en la sociedad colombiana. Millones de colombianos no pueden poner 3 platos de comida al día en su mesa.
La renta básica, usted ya lo ha explicado, ya me lo ha explicado, pero quiero que lo explique. La renta básica de aquí a diciembre, ¿es posible hacerla o eso es un sueño, como dicen algunos que no la quieren hacer? Creo yo, Luis Jorge Garay la ha explicado, usted la ha explicado que sí es posible, pero quiero que nos explique en 2 minutos si eso es posible o no. Mire, en este momento se están distribuyendo, no sé exactamente cuánto es del Producto Interno Bruto, pero tenemos familias en acción desde hace casi 15 años, jóvenes en acción, todo lo de los programas para adultos mayores. Aquí hay un paquete ya grande de subsidios que representa un volumen importante del PIB. ¿Cuál es el problema de agregarle un poco más, y no como dicen los economistas neoliberales, que son 8 puntos del PIB? No, primero, es obvio que es imposible, que no es posible un salario mínimo total, pero eso se negocia, eso es parte de la negociación, pero por lo menos que se supera la línea de pobreza para los sectores que tienen hambre, ¿sí? Eso, 400.000 pesos mensuales, puede significar, Luis Jorge lo ha estimado, 1,5 puntos del PIB. Pero por Dios, es que tenemos, mira, no solamente tenemos 42% de pobreza, sino que tenemos 30% de vulnerables. Es decir, aquí tenemos 72% de la población, por amor de Dios, 72% de la población, o que tiene unos ingresos por debajo de lo mínimo para tener una vida, lo mínimo necesario, o apenas por encima, que son los vulnerables. ¿Cómo es que no va a ser posible, ¿sí?, darle esa renta básica, que no es la política social, es una parte, porque a esto tiene que sumarse todo lo que están pidiendo los estudiantes? No son 4 puestos ni 5 becas, es una reforma a la educación en donde la calidad se importa, una reforma a la salud, una reforma al sistema de seguridad social, que hay que empezarlo. Obviamente eso no se hace de un día para otro, pero es que no se le ve voluntad al gobierno de nada. La postura del gobierno, que se la oí en un debate que tuvimos en el Congreso que convocó Iván Marulanda la semana pasada, le oí tanto al viceministro, que nos mandan unos, no van las cabezas, no fue el director de planeación ni fue el ministro de Hacienda, va el viceministro y dice, y la directora la jefe de un área de planeación, otra persona del DPS, muchachos muy inteligentes, pero no conocen este país. Y ellos dijeron muy claramente, no recuerdo cuál de ellos, que el gobierno no va a sumar a todos esos subsidios para que con base en eso se construya la renta básica. ¿Cuál es la explicación? Que esos subsidios tienen un contenido político y que ellos no quieren perder ese contenido político. Y entonces se están negando, entonces terminarán, si acaso, con una renta básica absolutamente mínima, que no es el concepto, porque vas a tener subsidios de primera, de segunda y de tercera. Mejor dicho, el gobierno no quiere hacer nada de las cosas que se le están pidiendo, ni lo que están pidiendo la gente, que no solamente son los estudiantes, sino la gente que se está manifestando, sino lo que están pidiendo sectores políticos, inclusive, que han sido muy ágiles en esto y que han insistido mucho, y sectores académicos que han dicho, hagamos algo. Esto es una renta básica, no universal, eso es claro, de emergencia. Mientras esto vemos cómo evoluciona, pero además le agrego una cosa muy importante que Luis Jorge la aclaró, porque yo tenía esa preocupación. La renta básica no es solamente esa plata que se les dé, es la renta que se genera por empleos de emergencia. Mira, Ariel, llevamos años, desde marzo del año pasado, empezamos varios economistas, un empleo de emergencia, empleos de emergencia, empleos de emergencia. El gobierno no ha hecho absolutamente nada. Empleos de emergencia que pueden hacer los alcaldes con la plata de las regalías. ¿En qué se está gastando la plata de las regalías? Dime si la prioridad no es sacar a este inmenso grupo de población, porque a los vulnerables, más que una renta básica, necesitan trabajo, ¿sí? Y ese trabajo se puede dar, lo han hecho todos los países en una crisis, pero es que es un gobierno que no le importa, no se mueve para nada, le hablan los economistas. Los únicos economistas que quiero oír son los que están de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo y los que firmaron la carta aprobando la reforma tributaria el día antes de que se cayera, hágame el favor. Cecilia. Entonces, sí. Ya me tengo que ir, pero lo que usted dice, empleo de emergencia, el gobierno no ha querido tampoco y lo estamos diciendo desde que comenzó la pandemia. Le agradezco mucho. Muy buenas noches. Que esté muy bien. Chao. Muy bien, hemos hecho este recorrido, pero mientras haya injusticias y haya impunidad, aquí vamos a seguir recordando las víctimas. Esto es el testimonio de FACA. Vamos con las víctimas. Nelson, ¿qué fue lo que ocurrió el 2 de mayo?
Primero, buenas noches. Lo que me sucedió fue un ataque del SMAT. El SMAT me disparó con una granada y me causó la pérdida total del ojo derecho. La policía nos está matando. ¿Cuál es el mensaje que ustedes le envían a la policía y cuál es el mensaje que ustedes le envían al pueblo y al gobierno como tal? Bueno, el mensaje es empatía y dignidad. Empatía con los nadies que menciona Eduardo Galeano, los que valen menos que las balas que los matan, los que son mano de obra calificada, con los nadies. Es una lucha por visibilizar esa parte del país que nadie tiene en cuenta. Entonces es un llamado a la solidaridad para que entendamos que este territorio es de todos y no solo de los que pueden sacar lucro de él. Mi mensaje es para las autoridades de este pueblo, de esta ciudad, que hacen invisible lo que está pasando en Facatativá. Salen en los medios a decir que aquí no ha pasado nada. Cuando el 31 de mayo teníamos 60 heridos en Villa Alba y el 2 de mayo tenemos el herido que es mi hijo de ocular. Me parece que eso ya es mucho. Un solo muchacho que salga dañado o un solo policía que salga dañado ya es una vida. Entonces el alcalde que sale a decir que no ha pasado nada, aquí está pasando todo. No podemos ser invisibles, no podemos ser invisibles y esto tiene que saberse. Este fue el recorrido que hicimos. Concluyo y lo repito nuevamente. Todos los manifestantes, todas y todos quieren negociar, tienen pliegos muy sencillos. El que no quiere hacer nada es el gobierno de Iván Duque. Nos vemos la próxima y muchas gracias por estar en La Hora AAA.